Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Esto es la red de Radio Red en Nayarit. Información, orientación y servicio. Todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red en Nayarit. La red de Radio Red en Nayarit. Catedral de la Información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda su amigo y servidor César Pérez en esta emisión vespertina de la red de Radio Red. Estamos listos para platicar con ustedes lo que ha venido sucediendo, lo último que se ha generado en noticias aquí en el estado de Nayarit. Tenemos mucho que platicarle en esta tarde que se unen las tres estaciones del grupo Alica Medios, como son la patrona de Nayarit 98.1, la patrona de Puerto Vallarta en el 93.5 y Radio Red 92.5, las tres estaciones en frecuencia modulada y las tres a su entera disposición, a su servicio, para que usted venga y nos cuente qué es lo que pasa ahí donde usted vive, en su comunidad, en su ejido, en su municipio, donde usted vive. Ahí lo estamos esperando para que nos comente, nos diga, nos opine de lo que está pasando. Así que muy buenas tardes, lo puede hacer usted al 01800-670-7071, la línea es gratuita y es directa aquí a cabina. También mensajes de texto al 55220, recuerde poner la palabra patrona, dar un espacio, escribe el mensaje y lo envía a ese número al 55220. Y el WhatsApp de la patrona que también le ponemos a su disposición, 325-112-2682. Así de fácil y sencillo usted puede participar, lo invitamos a que lo haga en este espacio de noticias del grupo Alica Medios, que estamos listos para llevarle toda la información en esta tarde, que saludo aquí en la cabina a Karina Cancino. Karina, buenas tardes. César Pérez, buenas tardes a todo el auditorio. Ya estoy lista con la información, llegando a esta cabina. César Pérez, bueno, pues en los esfuerzos que están haciendo las instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, en las próximas semanas se va a presentar en Nayarit una aplicación digital, César, para atender la violencia en los hogares. Así lo anunció la directora del INAPDI, que es el Instituto Nayarita para atender la violencia en contra de las mujeres. Esta aplicación se va a poder tener en los dispositivos electrónicos como los teléfonos, tabletas y demás, para que en caso de que alguna mujer esté sufriendo algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, económica, política y demás, podrá avisar a partir de su teléfono celular con esta aplicación, pues estos asuntos, y ser ayudada por especialistas, ya sean policías o demás. Y también tenemos información acerca de lo que están haciendo los jóvenes nayaritas allá en Perú para representar en la Feria Internacional de Ciencias también, pues cómo les está yendo. Les voy a contar de esto y más aquí en la red de Radio Red de Nayarit. Gracias, Karina. Por nuestra parte le vamos a presentar también con el tema de los jóvenes, bueno, pues el INJUVE, este Instituto Nayarita de la Juventud, bueno, busca acabar con los ninis aquí en la entidad, anuncia que los van a becar para que puedan continuar sus estudios, sobre todo en niveles superiores. Así lo dio a conocer la directora del INJUVE, y también información que tiene que ver con un congreso de un congreso mundial de activistas por la paz que se va a realizar aquí en el estado de Nayarit la próxima semana. Más adelante le tendremos detalles de toda esta información. Así que, bueno, no se despegue. Vamos ahora a saludar aquí en la cabina a Álvaro Latorre. Álvaro también nos tiene un adelanto de su puntual dato. Álvaro, adelante y buenas tardes. Buenas tardes, César. Buenas tardes al auditorio. Un saludo a todos los compañeros
de Álica Medios. En Nayarit, los hombres provocan más accidentes viales que las mujeres. Conoceremos esta información. También un reporte de la Secretaría de Gobernación en torno a las llamadas al 911. Le platicaremos el porcentaje tan elevado de llamadas improcedentes o bromas que se realizan en este tipo de llamados al 911. También lo que nos faltaba en el periodo, en el tercer trimestre de 2017, se registraron los primeros 2 robos a trenes en nuestra entidad, una estadística que permanecía en cero. Ya se registran los 2 ilícitos de esta naturaleza. Y también el reporte hoy del INEGI respecto al valor de la obra ejecutada en la entidad hasta el pasado mes de septiembre, cifras que hoy se están publicando. De esto y un poco más hablaremos dentro de este espacio informativo. César, amigos del auditorio. Gracias, Álvaro, gracias por este adelanto de la información. También queremos saludar a todos los que nos siguen a través de nuestro espacio en Facebook, el Facebook Live de Noticiero La Red de Radio Red en Nayarit. Buenas tardes, vamos a arrancar. También vamos a ir con Jesús Cervantes a saludarlo también y que nos presente pues un avance, un adelanto aquí en este espacio de noticias. Vamos a ir contigo, Jesús Cervantes. Adelante con tu avance en la información. Bueno, en la información del norte Nayarit, César, toman acciones para prevenir el pulgón amarillo en Acaponeta. Más adelante tendremos una entrevista con Flavio Peña, él es el tesorero de la Junta de Sanidad Vegetal en esta localidad. Y bueno, también en otro orden de noticias, festejan en Acaponeta a Santa Cecilia en el templo a Nuestra Señora de la Asunción. Tendremos una entrevista con el músico Eduardo Rodríguez, él es miembro del grupo Acanay Versátil. Y bueno, también otro orden de noticias, concluye el Festival Cultural de Nayarit en Acaponeta con buena asistencia en todos sus eventos, manifiesta Olga Aide Jiménez, directora de la Casa de la Cultura Lichu Macero. Y más información más adelante, vuelvo contigo hasta la ciudad de Tepic. Muchas gracias a Jesús Cervantes por este adelanto que nos presenta. Ya son la 1:09 p.m, 2:09 p.m. en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Es tiempo de iniciar en este espacio de noticias con todos los detalles de la información y con una invitada especial aquí en nuestra cabina. Vamos a iniciar precisamente con una entrevista aquí en cabina. Bueno, ya le decíamos, está aquí en la cabina la consejera electoral Ana Georgina Guillén Solís, viene a visitarnos y vamos a platicar temas importantes, la elección que se está realizando, el proceso que se vive en el municipio de San Blas para pues determinar el regidor faltante que luego del empate que se registró en aquel lugar, pero también vamos a hablar de un tema que está muy de moda, muy actual y que tiene que ver con la violencia en las mujeres, la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Maestra, muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por la invitación, César, y un gusto de que podamos conversar de estos dos temas que precisamente son relevantes, bueno, ahorita por el periodo que estamos pasando en cuanto al Día Internacional de la No Violencia, y por otro lado, pues para el Estado de Nayarit, la elección extraordinaria en la demarcación 1 de San Blas. Oiga, en el caso de la erradicación de la violencia contra la mujer, ¿qué se está haciendo? Hemos visto en los últimos días actividades tanto del gobierno, del Congreso, el Instituto Estatal Electoral, incluso hoy tuvo actividad sobre ese tema. ¿Qué están haciendo para, de manera conjunta, erradicar esta violencia? Bien, creo que la primera parte que se está llevando a cabo tiene que ver con la difusión y el conocimiento del tema. Es decir, mientras tomemos conciencia de que el tema existe y que la violencia se manifiesta en distintas formas y distintos tipos, bueno, eso apoyará mucho en el proceso para la formación y educación que también hace falta.
Hay dos eventos que se están de alguna manera manejando también en paralelo con la ONU. Por un lado es el Día Internacional de la No Violencia, que es el 25 de noviembre, pero también la ONU lanza una campaña que se llama Únete, que precisamente determina 16 días de activismo alrededor del tema de la no violencia, que terminan precisamente el día 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, precisamente porque el tema de violencia pues es uno de los derechos que el conservar su integridad pues es uno de los derechos que las mujeres tienen y las niñas también. Pues a mí lo que me gustaría saber es que hemos estado viendo las últimas semanas pues todos estos esfuerzos que están haciendo las instituciones, sobre todo ustedes que están colaborando también, digamos, en pues no solo en los programas, sino en la realización incluso de algunas actividades. ¿Qué tanto permean estas pues estos trabajos en la sociedad, digamos, en las casas? O sea, las personas sí están cambiando su actitud, las mismas mujeres están cambiando su actitud en Nayarit después de conocer todos estos trabajos. Bueno, yo creo que es un proceso que tendríamos que estar evaluando en forma posterior, porque realmente es muy poco el tiempo en que se ha difundido. Incluso mucha gente, muchas mujeres en casa, no saben incluso que son víctimas de violencia psicológica, por ejemplo, o que son víctimas de violencia económica, también, que es otra forma que se maneja. Creo que en la medida en que las personas tomen conciencia, pues los estudios nos permitirán más adelante poder saber si hay cambios. Fíjate que los datos, por ejemplo, que se han recabado hasta el 2016, nos dice que el 19% de las mujeres que están entre los 15 y los 49 años han experimentado algún tipo de las formas de violencia que existen. Entonces el dato es alto, y para poder precisamente tener un dato de cuánto avanzamos, pues habría que hacer posteriormente a estos esfuerzos que la ONU lanza, pues, y que se están replicando en todo México y en el estado de Nayarit en particular, con distintas instituciones, pues un estudio posterior. Pero hay más recepción de la ciudadanía, porque bueno, no es nuevo este esfuerzo que se vienen haciendo en todo el país, y yo creo que en el mundo, porque hemos visto, por ejemplo, que hay culturas en las que normalizan incluso la violencia, en la que es incluso bien visto que, por ejemplo, los hombres golpeen a las mujeres, y si no lo hacen, pues no es parte de esa sociedad, ¿no? Y como usted dice, la ONU trabaja en esos lugares, sobre todo en los países donde se nota más la marginación, la pobreza, pero en países como México, que se ha venido trabajando más, y digamos que hay gente que ha venido trabajando esto poco a poco, pues ha de alguna manera concientizado a la población en que estas prácticas pues no son buenas, y en Nayarit no creo que sea distinto, que estas cosas pues de alguna manera sí vayan siendo como más fácil de cambiar, por así decirlo. Claro, yo creo que tiene mucho que ver precisamente con el trabajo de las mujeres. Hay que recordar también que las mujeres son las formadoras y las que crían los hijos. Es decir, también tenemos que trabajar mucho en la parte de la crianza de los hijos para no crear precisamente hijos machistas con características en ese sentido, ¿no? Y creo que una parte importante pues es el trabajo que tenemos que hacer incluso cultural. Bien lo comentabas tú, ¿no? De pronto es bien visto pues que el hombre represente esa fortaleza y esa fuerza la manifieste físicamente violentando a una mujer, pero no es obviamente la manera correcta, y no solo no es la manera correcta, el daño que se genera, por ejemplo, en una familia cuando una mujer es golpeada, no solamente es hacia la mujer, que al final sería un daño físico y psicológico, sino a los que están alrededor, que son los hijos, que observan esa violencia y que pueden después modelarla en su vida personal, o incluso pueden dañarse psicológicamente precisamente por el ambiente de violencia en el cual viven. ¿Y esta actividad de qué fecha la van a realizar, y qué temas más o menos son los que van a tocar para que quienes nos están escuchando y puedan acudir, o que se puedan conectar a las redes sociales, que luego allí se hacen pues los resúmenes de todo esto que sucede? ¿Cuáles son las cosas que pudieran tocar en este evento? Fíjate que el colectivo de Mujeres en Voz Alta se dio a la tarea, junto con el Instituto Estatal y una gran cantidad de instituciones organizadoras, de generar un programa de 34 actividades que tocan distintos temas. Por ejemplo, el día de hoy se trabajó sobre el tema de la violencia
laboral, que tiene que ver con el moving en el trabajo. Se ha estado trabajando también ayer se estuvo tocando el tema de trata de personas. Tenemos también el de violencia psicológica que se va a tocar en Coparmex. Tenemos una serie de eventos distintos con distintos temas de violencia. Creo que los 34 eventos te permiten ver cómo la violencia incide en distintos medios y en distintas formas, y que precisamente el impacto que tiene en la sociedad, pues es lo que tenemos que estar trabajando y tenemos que estar generando. Se está sumando el ayuntamiento, se está sumando la Universidad Autónoma de Nayarit, el Instituto de la Mujer Nayarita, el ayuntamiento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, CEMUE, Coparmex, el colectivo Prodiana. Es decir, creo que por un lado logramos la conjunción de esfuerzos para la difusión masiva de estos eventos, pero sobre todo el apoyo que nos estamos dando a través de estos mismos eventos para que la gente conozca y que nos ayude a difundir. Lo que queremos es que si una persona acude a uno de los temas, conoce sobre el mismo, pueda compartirlo, porque eso nos va permitiendo que se vaya sensibilizando a la sociedad sobre el tema. Mucha gente dice que el tema no existe y que las mujeres somos de pronto muy alarmistas porque separamos el tema de violencia entre hombres y mujeres, pero creo que cuando ves datos como, por ejemplo, que en el 2012 el 50% de las mujeres víctimas de homicidios intencionales fueron asesinadas por su pareja o por algún familiar, en comparación con el 6% en el caso de los hombres, te das cuenta la diferencia que hay en temas de violencia, y que si tomamos conciencia de esto y apoyamos a difundir precisamente y a formar, porque creo que también es un asunto formativo que tenemos que hacer desde los niños, en que los golpes no son permitidos, pero que hay golpes que no se ven y que duelen, que son los emocionales, los que van al corazón, como digo yo, ¿no? Y toda esta conjunción que se está haciendo de organizaciones, de asociaciones, de instituciones para buscar frenar, ¿cree que se va a frenar con esto? ¿Frenan esa violencia? Sí, creemos que más que frenar, estamos como en la primera etapa, es decir, el freno a la violencia viene después de que se toma conciencia, es decir, no vas a frenar mientras la gente, como mucha gente opina todavía, que no existe o que no hay diferencia. En la medida en que se vaya tomando conciencia, seguramente los datos nos van a permitir que así sea. Te pongo el caso donde ya lo vemos como un ejemplo, el asunto de las mutilaciones genitales que se hacían en el caso de las niñas. Después del trabajo que ONU con un conjunto de países estuvo realizando, se ha disminuido en un 24%. Ese es un indicador que nos permite ver que al paso del tiempo no es tampoco mágico y que mañana vamos a tener una disminución en esto, pero sí permite precisamente ver que se obtiene un resultado a mediano o a largo plazo. Oiga, y la violencia institucional, porque muchas veces también pasa que no se erradica esta otra violencia porque hay violencia de parte de las instituciones. Por ejemplo, era muy conocido que mujeres que, por ejemplo, señalaban o de repente se atrevían a denunciar, por ejemplo, violencia doméstica en los ministerios públicos, pues les pedían o les aconsejaban mejor conciliar, volvían al hogar y se mantenía pues este ciclo de la violencia en los hogares. Los médicos también tenían esta práctica, ¿no?, de recomendar a las mismas mujeres que llegaban algunas veces pues golpeadas o heridas o mutiladas por esta violencia doméstica, pues también a veces yo digo que anteponiendo las creencias culturales o las creencias incluso religiosas, pues hacían este tipo de recomendaciones. Ahora, ¿cómo se va a prevenir también que esto suceda? Que las autoridades pues recomienden cosas que van en contra de lo que se promueve, digamos. Sí, en Nayarit tuvimos ese problema, se promovía la mediación no es permitida en el caso de violencia, y sin embargo se hacía. Es muy difícil que tú vayas a mediar con la persona que te estuvo golpeando hoy en la mañana, y que además tienes a tus hijos allá a un lado, que voltean y ven a su papá, por ejemplo. Es muy difícil que psicológicamente esto pueda darse. Hay que recordar también y que se genera una relación de codependencia con la persona que golpea. Siempre que hay una persona, y hablo de la violencia física solamente, pero como decíamos, hay distintos tipos de violencia, se genera una codependencia. Y entonces la gente espera como siempre después de una escena de golpes viene una escena después de noviazgo, de luna de miel, y entonces la gente a veces hasta generaba la situación de la violencia por la escena de la luna de miel, no que lo hiciera conscientemente, sino que inconscientemente se establece ese juego entre víctima y victimario
que genera precisamente grandes daños en la mujer y grandes daños en la familia. La mediación no está permitida. De hecho, creo que valdrá la pena que asistan precisamente a las conferencias que nos va a impartir la doctora Mavi Urania Silva Guzmán, que va a estar por parte del instituto. Ella tiene una conferencia muy interesante que se llama De víctima a victimario, que ella es titular del Centro de Justicia Familiar y tiene toda la experiencia precisamente de casos como esto, y se encontró esa sorpresa de que se mediaba entre la víctima y el victimario, y bueno, pues ella dice automáticamente esto no es permitido, no debe de ser, y lo hacíamos en Nayarit, ¿no? Bueno, oiga, cambiando radicalmente en el tema, pues estamos viviendo una etapa de elección en el municipio de San Blas, la demarcación número 1, pues se vive este proceso. ¿En qué etapa va ya ahorita del proceso? Sabemos que van en la etapa de las campañas, ya los candidatos, quienes fueron registrados como candidatos, ya están en proceso de campaña, ¿no? Sí, así es. Esta es una elección que es mucho más corta. La elección se llevará a cabo el día 3 de diciembre, la demarcación 1, precisamente en las secciones 347, 351 y 352. Ya están en el proceso de la campaña, ya obviamente se registraron los candidatos. Recibimos precisamente del tribunal local ya la determinación del establecimiento de las coaliciones ya de manera concreta. Bueno, habrá que esperar si hay alguna otra impugnación. Sin embargo, las campañas siguen y el proceso de promoción del voto también se está llevando a cabo, tal y como se lleva a cabo en un proceso ordinario. Hay que recordar que es una demarcación pequeña, o sea, realmente pequeña. En la elección pasada, por ejemplo, votaron 2.401 personas, que representan el 64%. Estamos hablando de 3.738 personas en estas 3 secciones. Es realmente pequeña, pero igual de importante, porque tenemos que determinar lo que sería un ganador en el caso de el regidor, ¿no? O la regidora que estuviera participando. Esta campaña, por ejemplo, como dice, se está realizando como si fuera una elección a nivel estatal. Se está cumpliendo toda esta situación. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, el día de la elección? ¿Habrá ley seca en San Blas o en todo el estado? Bien, está determinándose eso, pero afectaría precisamente a todo lo que es la parte del municipio. Es uno de los acuerdos precisamente que el Consejo Municipal tendrá que tomar en algunos días, pero está afectando, y digo, prueba es que incluso la cuestión de la difusión de las propagandas y de las campañas, en el caso de las instituciones gubernamentales, le aplica a todo el estado, aun cuando la elección sea únicamente en la demarcación. Y esto ha sido pues a resulta de lo que los tribunales han ido determinando en cada uno de los casos. Obviamente está la pregunta en el aire en cuanto a la parte de la ley seca, porque es además un domingo, día para ellos de afluencia turística, ¿no? Sí, y de hecho la demarcación número 1 comprende gran parte de la zona de playa, ¿no? De la playa del Borrego y toda esa zona que, bueno, pues se vería afectada en un momento dado, ¿no? Claro, de hecho ese es uno de los puntos importantes, pero hay que recordar que tenemos que seguir todas las reglas y normas que están establecidos en un proceso como si fuera lo ordinario. Para Nayarit es nuevo porque nunca habíamos tenido una elección extraordinaria y ha sido pues un poco el desconocimiento de la gente que sobre el camino ha ido enterándose que el proceso es tal y cual un proceso ordinario, ¿no? Karina. Pues bueno, lo que nos han preguntado es también eso sobre la veda electoral. ¿Solo afecta al municipio de San Blas o en general al estado? No, está afectando al estado. De hecho, ya se giraron los oficios correspondientes en donde se les está solicitando a las instituciones que mantengan todo su blindaje, que se haga todo el blindaje electoral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sus estaciones que son de audiencia en el estado, pues si tú hicieras una promoción, obviamente llegaría a la demarcación, o no podríamos garantizar que tengan apagados los radios en esa demarcación. Es muy difícil, entonces lo que se ha determinado por la ley es que se aplique para todo el estado. ¿Y los recursos? ¿Cuánto va a costar esta elección? Pues mira, es una elección que tiene un costo mayor a $1,000,000 en este punto. Estamos en el
no podemos todavía determinar una cantidad exacta porque, por ejemplo, está el proceso de la elaboración de boletas que sabemos que se mandan a hacer a la Ciudad de México, tienen ciertos aspectos especiales. Hemos hecho, sí, grandes ahorros, por ejemplo, en el proceso ordinario, el PREP, que tiene que ver con el resultado, con los resultados preliminares, se contrató desde la Ciudad de México y eso implicaba una auditoría que era un costo bastante alto, y hoy hemos elaborado, por ejemplo, el propio PEP, que este domingo fue validado ya por el INE en México y que lo vamos a aplicar, y eso nos ahorra pues cerca de $250,000, por ejemplo, en la pura elaboración del proceso. Es decir, estamos buscando eficientar los recursos que tenemos para disminuir los costos al mayor número posible, cumpliendo con toda la normatividad que está establecida. Es decir, que hay un PREP local. Sí, así es. Todo un sistema. Así es, que es muy interesante, lo van a tener acceso a poderlo conocer, y que este domingo estuvimos precisamente en las instalaciones del instituto conectados con INE México, se hizo un simulacro desde San Blas, se estuvieron desde recibiendo los paquetes electorales, haciendo el procesamiento de las actas, se envió la información aquí a la oficina central, aquí se estuvo capturando, tenemos 2 capturistas, uno primero, otro se validan los datos, y el sistema automático te va mandando las gráficas y la información en internet, a la cual van a tener acceso cualquier persona en este sentido, y se van a ir actualizando la información. El PREP ya fue validado, y eso, te digo, nos implicó un ahorro significativo, porque el costo que teníamos estimado, por ejemplo, para que nos elaborara el PREP INE, como lo hizo la vez pasada, pues era como cerca de $250,000. Bueno, pues esperemos que transcurra ya el proceso de aquí a noviembre. De hecho, tenemos entendido que algunas actividades no se difunden como debieran en el caso del gobierno del estado, porque en respeto a esa veda electoral en la que estamos ahorita, pero bueno, estaremos al pendiente. Final de cuentas son 5 casillas donde se vota. Son 6 casillas, efectivamente, y lo que estaríamos al pendiente precisamente es de que no se lleve a cabo ninguna actividad. Sin embargo, los programas no se detienen, eso es importante. Lo que detienes tiene que ver con la difusión de los logros de los programas en el proceso de, que no es exactamente la veda, porque la veda son las 72 horas antes de que se lleve a cabo la elección. Precisamente en la veda es el proceso de reflexión del voto. El resto, la gente a veces lo utiliza coloquialmente como veda, pero realmente es una limitación en la parte de la información y difusión de los logros del gobierno o de cualquier institución para evitar alteraciones en el proceso electoral. Bueno, pues muchas gracias a la maestra Ana Georgina Guillén Solís, consejera electoral, por esta plática que, bueno, pues nos aclara muchas cosas en la cuestión electoral, pero también nos hace reflexionar en el tema de la violencia en contra de las mujeres. Muchas gracias. Al contrario, maestra, muchísimas gracias, y recordarles a todas y a todos que se unan a las actividades del Día de No Violencia. Están difundidas también en la red, y esperamos que nos puedan acompañar en todo lo que el colectivo Mujeres en Voz Alta está realizando. Muchas gracias, y gracias a usted. Vamos a irnos rápidamente a una pausa comercial. De regreso tendremos más aquí en la red de Radio Red. Regresamos. Su llamada es muy importante para nosotros. Nada sin costo. 01800-670-7071. La red de Radio Red en Nayarit. Bueno, estamos aquí de regreso luego de escuchar este espacio comercial. Vamos a ir ahora a continuación a escuchar esto en la red de Radio Red. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Álvaro Alatorre, pues adelante con tu puntual dato. Gracias, César. Buenas tardes nuevamente. Recientemente se celebró el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico.
Durante el 2016 en Nayarit se reportaron 2.095 accidentes. En 1.567 de estos accidentes, el responsable fue un hombre y en 205 casos fue una mujer. En los restantes 323 se desconoce el sexo del conductor, pues se dieron a la fuga. De los hombres que resultaron responsables de los accidentes, a 157 se les detectó aliento alcohólico y solo a 13 mujeres. Así que en mucha mayor medida los hombres son responsables de los accidentes de tránsito que se reportan en Nayarit. Son en 1.500-600 accidentes hubo como responsable un hombre y en solo 205 fue una mujer. Son pues cifras a propósito de esta reciente celebración del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. En los primeros 9 meses del 2017, en Nayarit se realizaron 947.482 llamadas telefónicas al número único de emergencias del país, 911, pero la mayor parte resultaron ser bromas o llamadas improcedentes. Un informe de la Secretaría de Gobernación señala que en el estado el 92.9% de las llamadas resultaron ser improcedentes o simplemente bromas. Es decir, solo el 7.1% de las llamadas resultaron ser procedentes y nuestra entidad es la octava con el porcentaje más bajo de llamadas reales. Querétaro y Nuevo León tienen los mayores porcentajes de llamadas procedentes con el 25.1 y 24.8% respectivamente. Oaxaca tiene apenas el 2.9% de llamadas procedentes y es el porcentaje más bajo. Así que de 947.482 llamadas telefónicas, la gran mayoría, el 92.9%, son llamadas improcedentes o bromas de quien las realiza. Un gran desperdicio en este número de llamadas. En el periodo julio-septiembre de 2017, lo que nos faltaba, en Nayarit se registraron los primeros robos a trenes en lo que va del año, al reportarse 3 ilícitos de este tipo, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hasta el mes de junio, Nayarit junto con Yucatán eran las únicas entidades del país que no reportaban robo a trenes. Puebla y Veracruz son los estados con la mayor cantidad de reportes de robo a trenes en este tercer trimestre de 2017, con 109 y 91 respectivamente. En el otro extremo, el ya mencionado Yucatán, además de la Ciudad de México y Chiapas, tienen la menor cifra de este ilícito, con 2 cada uno. Así que en el tercer trimestre se reportan 3 robos a trenes en nuestra entidad. En los primeros 6 meses o en los primeros 2 trimestres no había reportes de este tipo en nuestra entidad. Tampoco había reportes en Yucatán. En este tercer trimestre se reportan 2 en Yucatán y, como ya le decíamos, 3 en Nayarit. Es un reporte que hace cada 3 meses en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y finalmente, César, amigos del auditorio, el valor de la obra ejecutada en Nayarit durante el pasado mes de septiembre fue de 472.772.000 pesos, según la encuesta nacional de empresas constructoras que hoy presentó el INEGI. Es un valor muy superior a lo reportado en septiembre de 2016, hace un año, cuando se ubicó en 346.629.000 pesos. Son cifras a precios corrientes que está dando a conocer hoy el INEGI. En el mes de septiembre, 472.772.000 pesos fue el valor de la obra ejecutada. Obra público-privada es el valor total de la obra ejecutada en nuestra entidad. Los números, las cifras de este miércoles, César, amigos del auditorio. Bueno, pues es mucho el dinero invertido en obras en este mes de septiembre,
que le toca, bueno, gran parte o buena parte a la administración que está ya actualmente, casi la mitad ya corresponde a esta administración. Sí, septiembre es seguramente, pues la mayor parte es obra privada. Se ha contraído quizá también por el cambio de administración el valor de la obra pública, pero hay que recordar que la obra pública emana también de los niveles, de otros niveles de gobierno, de los municipios y del gobierno federal también. Bueno, pues esperemos que vaya esa tendencia hacia arriba, ¿no? Porque significa circulante, significa movimiento, empleos y muchas otras cosas más. En cuanto al robo de trenes, 3 asaltaron, ¿no dicen los tramos o más o menos? No solo es el número en concreto, pero desde el año pasado, de hecho en todo el 2016 no hubo un solo reporte de este tipo en nuestra entidad. Hoy al tercer trimestre, en el periodo que va de julio a septiembre de este año, se reportaron 3 robos a trenes en nuestra entidad. Estábamos en 0 desde el año pasado. Y fíjate, a nivel nacional, en distintos medios de comunicación le han dado mucha difusión a esta, y a lo mejor despertó esa pues hambre de muchos de hacerse de algo a partir de los trenes, una forma relativamente sencilla, porque pues los puedes detener en un lugar despoblado completamente, ¿no? Así es. Y en Puebla, pues destaca Puebla, en este tercer trimestre, solo en el periodo julio-septiembre, 109 robos se reportaron y 91 en Veracruz. Bueno, pues muy lamentable, ojalá se detengan también estas situaciones. En cuanto a las 911, Álvaro, pues son muchísimas, casi 1 millón de llamadas y 92% de ellas son falsas. Falsas o bromas. Se utiliza esta importante vía que se utiliza para casos de emergencia, para casos de gravedad, para alguna urgencia, se desperdician bromas. Bueno, y finalmente con lo que habrías, Álvaro, de los accidentes de tráfico, ahí no aplica el que por ser mujer y va ocupando, porque finalmente la estadística nos dice que son más los hombres los que ocasionan accidentes, ¿no? Sí, así es. Con mucho superan la cifra de accidentes provocados por hombres a la de las mujeres. Son 1.500 accidentes en los que el responsable, el conductor, resultó ser un hombre, y solo 205 mujeres en igual número de accidentes. Sí, la superamos, y por mucho. Quiere decir que los hombres, somos más malos para manejar, o la otra pues es que la mayor cantidad de vehículos los conduce un hombre, ¿no? Aunque también en el asunto del aliento alcohólico es muy superior la cifra de hombres con aliento alcohólico que fueron responsables de accidentes, 157 contra solo 13 mujeres que manejaban con aliento alcohólico y provocaron un accidente. Bueno, gracias por estos datos, Álvaro. Que tengas una buena tarde, buen provecho. Igualmente, para todos, provecho. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Vamos a continuar aquí con más información y vamos con Karina Cancino. Está más que lista, levantando la mano, que quiere participar. Karina, adelante. Es que tengo examen, César Pérez, y en los ratitos que estoy, pues estudio. Pero la información que nos ofrece la titular del Instituto Nayarita de Apoyo y Prevención de la Violencia contra la Mujer, y la titular también del Refugio para Mujeres Víctimas de la Violencia en el estado, Miriam Teresa Arrambide, pues da a conocer que se instaurará en las próximas semanas en Nayarit una aplicación digital que se podrá tener tanto en los teléfonos celulares como en las tabletas y otros dispositivos móviles, para que pues en caso de ser violentada una mujer pueda acceder a este programa digital y se pueda conectar una alarma al servicio 911 y a través de ello pues solicitar ayuda. En las comunidades, César, sobre todo rurales, donde no hay pues internet tan de manera pues accesible como en las comunidades urbanas, dice que se buscará que los ayuntamientos garanticen que por lo menos habrá un celular conectado a internet en alguna de las pues representaciones de la autoridad, para que
que hasta allá puedan acudir las mujeres de comunidad y también conectarse a este sistema de alerta contra la violencia. Vamos a escuchar qué es lo que dice al respecto Miriam Teresa Arrambide Tapia. Se firmó un convenio con Argentina y pues traemos cosas muy innovadoras como ya el app de los móviles ya de emergencia para mujeres víctimas de violencia. Ya está para implementarse. ¿Esta dónde la van a presentar o cuándo? Se va a hacer un evento después, primero nos vamos a reunir los municipios donde se está levantando la alerta y llegar a implementar ciertas acciones, y esta app es de prevención para la violencia y esa atención. Definitivamente buscaremos las estrategias adecuadas para que puedan implementarlo. Incluso se piensa manejar con los ayuntamientos que haya un área donde haya un wifi donde se puedan conectar o haya ciertos teléfonos móviles y dispositivos adaptados y que se puedan las mujeres ir a buscar la ayuda con esta app. ¿Qué es lo que hace falta para aplicar esto, para implementar esta aplicación? Ya está lista, yo ya la tengo en mi celular, la traigo ya ahorita, la semana pasada se dio de alta ya en nuestra plataforma de refugios a nivel nacional, y pues mi encomienda no es quedármela yo, es difundirla a toda Nayarit, a todas las mujeres para que puedan tener en alguna situación de violencia esta atención y esa alerta conectado con el 911. Todavía esta aplicación, César, porque ellas quieren cumplir con un protocolo más formal, pero estará ya disponible para las mujeres para que puedan utilizarlo, sobre todo, César, las jóvenes que son quienes más acceso, más inmediatez tienen para acceder a los teléfonos celulares y que muchas veces son víctimas de violencia sin saberlo dentro de las parejas. Y es que los jóvenes algunas veces, César, no identifican la violencia en el noviazgo porque creen que son cuestiones normalizadas y bueno, desafortunadamente terminan muchas veces en asesinatos o en golpes. Y bueno, ojalá que todos tomemos conciencia de este asunto. Cada vez se crean más más cuestiones de apoyo, más estrategias, más cosas como esta aplicación para poder acceder de manera inmediata a los grupos de ayuda. Lo único que hace falta es que mejor prevengamos, César, que no esperemos a que sucedan estas cosas y que en cuanto notemos que nos sentimos agredidas o violentadas, pues acudamos a un especialista para prevenir antes que lamentar. César Pérez. Bueno, pues muy necesaria esa aplicación, ojalá que pues se difunda una vez que esté ya terminada y que se empiece a poner en las redes, en donde uno las pueda bajar. Bueno, pues muy necesaria. Así que, bueno, ahí está. Gracias, Karina. Vamos a ir hasta el norte de Nayarit con Jesús Cervantes, quien ya está listo en la línea. Adelante, Jesús. Bueno, en información del norte de Nayarit, César, toman acciones para prevenir el pulgón amarillo en la zona, sobre todo la zona donde se está sembrando el sorgo en Acaponeta. Esto expresa Flavio Peña, él es el tesorero de la Junta Local de Sanidad Vegetal en esta localidad. Creo que el día de hoy precisamente llega una partida de crisopa para algunas partes de algunos ejidos, lo que tengamos los primeros indicios de que hay la presencia del pulgón. Afortunadamente parece que el temporal se ha favorecido mucho para que esté un poco más calmado, pero de todas formas ya sabemos que de repente se incrementa y estamos previniendo precisamente eso con la aplicación de la crisopa de inicio. Una vez que se aplique la crisopa, posteriormente si sigue esto fuerte, pues tendrá que aplicarse el químico, ¿no? Entonces eso es lo que está hasta ahorita establecido. ¿Tienen zonas ya ubicadas, bien detectadas, donde se necesita más apoyo en cuestión de la crisopa y asesorías? Sí, de hecho el ejido del Aguaje, el ejido del propio Acaponeta, el ejido de la Guásima, Sayulía, Resbalón, son las partes, no todos los ejidos, pero sí parte de ellos hay presencia, leve, como te digo, hay leve presencia, pero sí ya hay algo. En proyección de aquí a, digamos, a 4 o 5 meses que viene la cosecha, ¿cómo ven ustedes el comportamiento del pulgón amarillo? Sí,
se siguen las reglas que tenemos establecidas en la sanidad, creo que se va a controlar, ¿verdad? Sabemos que no se va a erradicar, pero se va a controlar. Esperemos que la gente ya tiene la experiencia y siga cumpliendo con los requerimientos que se debe hacer para poder controlar, ¿verdad? Entonces esa es la esperanza, de que la gente adecue con el control sobre todo. Bueno, y continuando con más información, en más noticias, César, pues festejan en Acaponeta a Santa Cecilia en el templo a Nuestra Señora de la Asunción. Esto expresa Eduardo Rodríguez, él es miembro del grupo musical Acanay Versátil. Día de nuestra patrona, la Virgen de Santa Cecilia, y venimos como cada año, tenemos 3 años con esto viniendo en este costado de la iglesia. ¿Qué grupo sí? Este grupo se llama Acanay Versátil, de Acaponeta, Nayarit. Desde temprano están... Acabamos de empezar. No, nomás este grupo. Yo hice la invitación vía internet, Face. Y 2 o 3 compañeros, como el chavalo que no. Él no es integrante del grupo, pero también le hace la música y está acompañándolo. El otro señor que está también allá, Santa la Camioneta. Antes se hacía en común acuerdo con festejando la Semana Cultural, ¿verdad? Pero por X razones, no sé, el ayuntamiento no se acopla acá, no sé. Y nosotros tenemos a cumplir con nuestra Virgen, ¿eh? Sí, las demás agrupaciones... Pues la verdad aquí casi no, la mayoría de las bandas, las agrupaciones fuertes, son del Llano de la Cruz. Sí. Ellos los festejan allá, en su comunidad, que nosotros los festejamos pues aquí en Acaponeta. Y ya en lo particular, los músicos van a festejar entre ustedes. Pues un convivio ahí, Juan. Normalmente, tranquilones. Pero primero es cumplir aquí con la patrona. ¿Cuántas horas de música vienen? Normalmente dos. Es lo que cada año. Pues sí, venimos solos. A veces, cuando vienen más agrupaciones, acoplamos 1 hora con 1 hora. Somos todos hermanos. Su mayoría. Somos 8 hermanos, los Calandrios. Son conocidos. Rodríguez, Peralta, todos los Calandrios. Somos 6 hermanos y 2 compañeros aparte. Bueno, y continuando con más información, César, concluye el Festival Cultural de Nayarit en Acaponeta con pues una buena asistencia a todos sus eventos. Esto manifiesta Olga Aide Jiménez, ella es directora de la Casa de la Cultura Ali Chumacero. La edición 25 del Festival Cultural de Nayarit en Acaponeta, iniciando con la coronación de la reina María Fernanda I el viernes 17. Y se desarrollaron una serie de actividades que abarcaron diversas disciplinas como teatro, poesía, títeres, hubo también danza, hubo también coro, tuvimos un programa variado. Nuestro balance final es que la gente participó muchísimo. El 90% de las sedes que tuvieron un lleno más de lo esperado. En algunas ocasiones rebasó la cantidad de personas que nosotros esperábamos. Tuvimos algunos eventos que no fueron tan concurridos, cosas de las que estamos aprendiendo. Y en lo general, creo que por supuesto que nuestro esfuerzo se vio reflejado. Las actividades son totalmente perfectibles, hay muchas cosas que pudieron haber salido mejor, pero bueno, por el inicio, el tiempo que tenemos en la administración y el recurso económico que se nos destinó, yo creo que respondiendo a eso hubo una buena actividad con el festival. En cuanto a la respuesta de la población, estamos muy contentos. El presidente también está muy contento. Te comento que la gran mayoría de los eventos rebasaron la expectativa de la gente. Los eventos que estuvieron en el malecón fueron muy exitosos. Tuvimos que estar llevando más sillas porque la gente rebasó la cantidad en cuanto a lo que teníamos nosotros instalado. Y te digo, tuvimos 2 o 3 eventos un poco solos, tenía que ver con la fecha, tenía que ver con la hora. Todos esos son aprendizajes que nos quedan a nosotros. Y te digo, es totalmente perfectible lo que se realizó ahora. Bueno, y ya para finalizar este segmento informativo, César, nos llegan pues quejas, continúan las quejas en Tecuala, que nunca se encuentra en su oficina el presidente municipal de Tecuala, Heriberto López Rojas, que como el Titillo así lo conoce, nunca está en su oficina. El secretario del municipio pues no tiene facultades para resolver los problemas que la gente va y le plantea. El secretario del municipio es Francisco González Castañeda. Es la información, vuelvo contigo hasta la ciudad de Tepic.
Jesús, gracias por esta información de lo generado en el norte de Nayarit. Que tengas una buena tarde y buen provecho. Hasta mañana. Muy buena tarde. Bueno, con esta información de nuestro compañero Jesús Cervantes llegamos al final de este espacio de noticias. Karina Cancino, que tengas una buena tarde y buen provecho. Buena tarde y buen provecho también para todos ustedes. César, vamos a recuperar información de la conferencia de prensa que dará en unas horas más el gobernador del estado, Antonio Echavarría García, respecto a la cuestión de seguridad. Y es que nos están anunciando a través de los medios de comunicación oficiales, o más bien de la vocería, César, que habrá esta actividad para hablar acerca de los hechos violentos que han ocurrido en las últimas semanas en nuestra entidad. Así es, la que sea la información se la vamos a transmitir seguramente mañana en punto de las 7 de la mañana, cuando, estamos nuevamente de regreso. Por lo pronto, su servidor César Pérez y Sandra Carvajal y César Pérez, les deseamos que la pasen muy bien, que tengan un buen fin de semana, una muy buena tarde y muy buen provecho. Ya me quiero ir de fin de semana. No, todavía no. ¿Te sientes muy mal, verdad? No me siento tan mal como digo. No, que le pase muy bien, que tengan buena tarde. Aquí nos escuchamos el día de mañana. Hasta mañana. Esto fue la red de Radio Red en Nayarit, catedral de la información desde hace más de 35 años en México y el servicio informativo más completo en Nayarit. Las voces más conocidas, experimentadas y confiables de la radio. La red de Radio Red en Nayarit, catedral de la información.